Basque, confianza y seguridad certificadas. Voy a invitar en este momento a los candidatos Luisa González, Daniel Noboa, a salir de sus atriles, por favor, mirando a la cámara frontal, estrechar sus manos. Adelante. No mienta otra vez. Yo no he reducido pensiones a nadie. Googleen, revisen. Pero aquí está las declaraciones de su delegado ante el directorio en 2024, en 2025, que usted nunca desmintió. Es decir, quieren subir la edad de jubilación. Lo siguiente, así es como están descapitalizando al IES. Redujeron el número de afiliados. Solo en su periodo, 28.361 afiliados. Basta de mentiras. Todas las cosas que dices, que muchísimas de las cosas que usted está proponiendo nosotros ya lo hacemos. Pero su plan económico, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con dólares o con ecuadólares? Oye, esa moneda paralela que tanto dice. Candidata González, tiempo para responder en 1 minuto 30 segundos. A ver, enfóquese, Daniel. Enfócate, ¿sí? Aquí no está Andrés Arauz, aquí está Luisa González. Y yo sí sé gobernar y gestionar el sector público. 7 millones de pobres y 250.000 desempleados en tu gobierno. Luisa, de nuevo, cada vez que hablas es como una fanesca de miles de cosas. Es como insultos, pero al mismo tiempo tratas de posicionar algo y terminas confundiendo a todo el mundo. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta sencilla. Van a tratar de tomarse ustedes, de nuevo, instituciones del Estado, como lo dice en el chat de los Mopeds, en el que tú eres Rana René, y atacar con una delegación del Consejo de la Judicatura enviada por Verónica Abad, que aquí mismo en los chats lo dice, o tomarse la super de bancos, o tomarse cualquier otra institución. Está claro que tú estabas ahí en esos chats. Cuéntale al país qué es lo que pretenden hacer. Si totalitarismo, que es lo más probable, o democracia. Candidata González, su respuesta en 1 minuto. Mira, Daniel, y mírame a la cara. No tienes la capacidad. No te permito que me faltes el respeto porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres. Desde tu hija, tu exesposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Y responde más bien técnicamente al pueblo ecuatoriano con argumentos técnicos. Lo siguiente, aquí, si quieres hablar de quién está tomándose los poderes, ordenas a Fiscalía, ordenas al CNE, ordenas al TCE para quitar del tu camino a candidatos como Jan Topic, para hacer de este país lo que te da la gana. Y para ti, todo es una burla, todo es un moped, todo es un juego. Así has tomado este país y por eso hoy somos el país más violento de la región. ¿Vas a asegurar la gobernabilidad y respetar, como la Rana René no lo pudo hacer, la independencia de funciones? 1 minuto con 30 segundos para responder la interpelación, candidata González. Para ti el Estado es un moped, para ti el Estado es una burla, para ti el Estado y la necesidad de los ecuatorianos es seguir mencionando la Rana René. Rana, pero jamás el cartel de los sapos. Lo siguiente, ¿estás aquí como presidente en funciones o como candidato? El debate previo a la segunda vuelta electoral ha traído mucha controversia. Uno es lo que efectivamente, verbalmente lo dijeron. Dos es qué nos dijeron a través del lenguaje no verbal. Y tres, cuál es la percepción que ellos produjeron en el público en general. Para quienes opinamos sobre política, que se nos denomina el círculo rojo, y para quienes de una manera u otra analizan también el tema del marketing político, que están involucrados dentro del mismo segmento o grupo, una es la lectura. Particularmente considero que desde el inicio Luisa González fue preparada con un libreto el cual decía ataca. Y por otro lado, el presidente candidato, Daniel Noboa, fue con una actitud de espérate, cálmate, un poco más tipo zen,
en el sentido de no perder la compostura, no caer en el juego de la provocación, contestar desde la realización de sus actos y proyectar lo que va a seguir haciendo a futuro, evidentemente, de llegar a la presidencia de la República. Yo vi una actitud mucho más triunfalista en el presidente candidato Daniel Noboa que en la candidata Luisa González. Sin embargo, para esto hemos invitado a una gran amiga de esta casa, eh, especialista en comunicación, Verónica Arosemena. Verónica, bienvenida. Hola, doctor. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Me encanta estar aquí en tu programa. Bien, Verónica, de los videos que se han proyectado, Ujú. tanto desde darse la mano, cuál ha sido la actitud, si tú te das cuenta, mucho más tensa, mirada agresiva por parte de Luisa González, en cambio el presidente candidato más relajado, sonriente, mirando a la cámara. Eh, Luego, los diversos cortos en cuanto a las intervenciones. De hecho, hay una que a mí me llama mucho la atención y por eso digo de que fue con un libreto aprendido y es en el hecho de a mí me respetas, tal, tal. No hubo un antecedente para que esa respuesta se dé. Sonó fuera de tono, fuera de foco, nadie sabía por qué se puso así. Eh, y entonces, y la frase esta de no, no, Boa, no, como que tampoco cuadraba en los tiempos ni con las circunstancias. Por eso digo, fue con un libreto aprendido y cuando se salían del libreto no sabía para dónde coger, se la vio nerviosa, se cogía el cabello, arreglaba los papeles, todo eso para nosotros es un tema de que está nerviosa. Y ya más adelante vamos a ver el tema, vamos a tratar el tema también de hasta qué punto el ataque es una buena estrategia y hasta qué punto se revierte en contra de quien ataca. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu impresión? Mi opinión del debate se resume en esta frase. De lo bueno, poco, pero no poquísimo. Esa debería ser la lección que deberíamos aprender. ¿Y qué te quiero decir con esto? Sí, algo de fuerza es importante. Algo de incluso confrontación es importante porque es un debate. Pero cuando eso no se mide, no se ecualiza, termina generando un cierto agotamiento, no solo en el orador, sino también en la gente que está escuchando. E incluso hacemos que la persona pierda sensibilidad frente a esa fuerza. Porque si siempre estás con el tono elevado, siempre estás con mucha intensidad, esa intensidad empieza a perder esa relevancia, empieza a perder ese impacto. Es como un recurso del cual estamos abusando. Lo mismo que pasó con las frases repetidas, algunas de las cuales las acabas de mencionar. Cuando la frase la repites ya 4, 5, 6 veces, el público pierde sensibilidad ante ellas y puede producir el efecto contrario, que es hastío. Es correcto. A nosotros nos enseñaban en la George Washington University y también JJ Rendón en el tema político que el ataque, como tú bien dices, un ataque moderado, ecualizado, en el momento preciso, con la actitud precisa, produce un efecto positivo para quien está atacando. Pero cuando tú comienzas ataca, 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 efectivamente llega un cansancio a quien está viendo y segundo, como que da la sensación de está desesperado, ya no sabe qué hacer. Esto llevándolo al campo del box es como ese boxeador que se tira como loco a dar trompón, trompón y el otro está aguantando, protegiéndose, aguantando y llega el momento preciso, le pega un jab de izquierda o de derecha, lo que sea, y lo noquea, punto. Entonces, un poco eso, llevando eso, ¿tú crees que el público en general, no personas como nosotros que estamos haciendo este análisis, no? ¿Cuál fue la impresión del público en general en este tema de ataca, 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 como loca? Mira, hay una línea muy fina entre qué es asertividad, o sea, esa fuerza para expresarte, y agresividad. A lo largo del debate vimos que esa línea se fue moviendo de un lugar a otro, pero lo interesante aquí es que esa línea también puede ser un poco subjetiva. Es decir, en el momento que tal vez haya algo que yo te digo, sabes que eso fue demasiado, eso cruzó la línea, pero capaz para ti no sea lo mismo. Entonces yo sostengo la tesis en que esa línea va a depender de quién está mirando.
Capaz personas que tienden a ser un poco más viscerales, ¿verdad? Un poco más impulsivas, incluso un poco más agresivas, para ellos la línea está más acá, ¿verdad? Puede ser que a ciertas cosas les parezcan justificadas. Para otras personas que les parece más atractiva la compostura o que les parece más atractivo un líder que tenga un poco más de, digamos, contención emocional, para una persona así probablemente la línea está más cerca, más del otro lado, y le va a chocar mucho más ciertos aspectos de ese debate. Entonces, sí hay un nivel de subjetividad y eso tú te puedes dar cuenta en el post-debate en las redes. Si tú te das el tiempo de leer a personas de ambos bandos, no solo del que es tu predilecto, sino de ambos bandos, te empiezas a dar cuenta, a ver, ¿será que vimos el mismo debate? ¿No? ¿Cómo puede ser que tengamos tal diferente apreciación? Y es porque realmente cada persona juzga en cierta manera por su condición, juzga por su perspectiva y por su propia, incluso, personalidad, por su propia mirada. Verónica, este tema de la rana René, si bien es cierto, aparece en los chats de la famosa Liga Azul, no es menos cierto que al utilizarlo el presidente candidato Noboa, que no es que lo utilizó reiterativamente a cada rato, a cada instante, sino que era muy puntual en la utilización del tema de la rana René. Y ni siquiera el tono de su voz no era ofensivo, por el contrario, era burlón, metiéndole un poco como de, qué sé yo, humor al tema. O sea, ah, eres la rana René, ¿no? ¿Verdad? Más o menos como cuando estábamos en el colegio, en la universidad, ah, eres fulano de tal, cuando nos ponían el remoquete, el apodo. Ese tema, comunicacionalmente, ¿qué dice? Que es un tipo que sabe manejar los tiempos, que es un tipo que revierte situación que podría verse como negativa en positiva, pero para su beneficio. ¿Cómo lo ve la gente? Mira, yo creo que aquí a Daniel Noboa le jugó a su favor esa tendencia de él de ser no tan expresivo, no tan emocional, más contenido, algo que en otros momentos capaz puede ser criticado, se puede decir que no es suficiente esa expresividad, pero en este caso le jugó a su favor, porque esa contención emocional permitió que se mantenga bastante firme y bastante tranquilo en medio de una situación muy confrontativa, muy fuerte. O sea, realmente yo no sé cuántas personas pueden mantener ese nivel de compostura frente a todas las cosas que se dijeron en ese debate. Así que en este caso le jugó a su favor su forma natural de expresarse y su personalidad. En toda interacción de personas existen líneas rojas que no deben pasarse, no pueden ser rebasadas. Una de ellas es la familia. El ataque directo al tema familiar, que tampoco tuvo un antecedente como para decir, a ver, es justificado que saque ese tema, sino que pareciera que estaba dentro del libreto. Tienes que sacarlo y sácalo en el momento apropiado, o si no, en cualquier momento. Y entonces pareciera que la segunda opción, en cualquier momento, fue la que se vio abocada a utilizar. Pero esa línea roja en la que se rebasa el tema de lo político a lo personal, sobre todo en lo familiar, involucrando a la hija, a la exmujer, etcétera, y esa identificación, entre comillas, con la exmujer por el maltrato y todo lo demás, el supuesto maltrato, ¿no te parece que jugó en contra en lugar de jugar a favor? Yo creería que la parte de mencionar a la hija sí jugó en contra, fue excesivo, también innecesario. Ella empezó con fuerza, intentando, yo creo, distanciarse de la conversación de Rafael Correa, que la gente empieza a hablar de Luisa, no solo de Rafael Correa. Y creo que lo logró, pero creo que igual lo lograba sin que mencione a la hija de Danielova. Creo que no fue necesario. O sea, hay que saber, como te decía, cuándo usar los recursos y en qué dosis y en qué medida. Eh, ¿Qué te pareció la respuesta? A mí me pareció genial. Y más allá que denotaba primero una afinidad e intimidad con su hija, la respuesta de Daniel Noboa, que le dijo, Lulú, tú que me estás viendo, tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala. Me pareció genial, porque rompe este supuesto ataque, ¿no verdad? Y resulta que lo que hace es decir, ¿sabes qué? Tan buena es mi relación con mi hija, que mi hija de seguro me está viendo y ella sabe que es una buena chica.
la mala chica es la de acá al lado. ¿Qué impacto puede haber tenido esto en la ciudadanía en general, que no puede ser necesariamente el mismo que nosotros tenemos? Creo que sí fue impactante porque cuando él le habla a la cámara y como que le está hablando a su hija, sí nos recuerda el acto de que meter a la hija sí es algo muy delicado, porque efectivamente ella puede estar escuchando esto en que la nombran en un debate, y esto es algo que queda además grabado para la posteridad. Entonces sí, fue una manera además con el apodo que le dijo a su hija de mostrar como esa intimidad, esa sensación de familiaridad, eh, que sí, sí, creo que fue la mejor forma probablemente que él tuvo para responder ante esa situación muy delicada. ¿Qué opinión te merece el tema de haberlo mencionado con un supuesto defecto cognitivo? Que de hecho días después salió la presidencia del movimiento de quienes están con ese tema especial a reclamar, a pedirle justamente que pida disculpas y que se rectifique. Sí, hay que tener cuidado con esos temas porque no podemos perpetuar estigmas hacia una buena parte de la población. No se puede hacer ver como algo negativo que capaz una persona tenga o no un déficit de atención. Simplemente son diferentes formas de procesar información, de percibir el mundo. Entonces, definitivamente, si eres presidente o presidenta o candidato a, tienes que cuidar las formas en ese aspecto y también el fondo de lo que estás diciendo. ¿Tú no crees que el intento de que en un principio pudo haber tenido cierto éxito de tratar de separar su imagen de la de Rafael termina derrumbándola como Castillo de Nápoles cuando dice en mi gobierno, cuando se refería a situaciones del gobierno de Correa? Mira, en ese caso sí, se atribuye al gobierno de Rafael Correa, pero aún así, si tú revisas en el postdebate, la gente empezó a hablar más de Luisa como tal. Digamos, si Luisa es agresiva o no es agresiva, si Luisa pasó de la raya o no pasó de la raya. Y yo creo que por eso es que ella se lanzó a hacer todo lo que hizo en el debate como una forma de lograr que la mencionen más a ella que a el expresidente. Bueno, en ese caso, cuando en política se dice tú tienes que posicionar tu imagen y tienes que posicionar tu nombre, de cualquier manera, como decía Madonna, no importa que hablen mal o bien, lo importante es que Más o hablen. menos fue eso, sí, más o menos. Sí. Exacto, fue. Pero el tema es que Luisa tiene posicionada una imagen, no es la primera vez que compite, tiene posicionado un nombre, pero también tiene posicionado en circunstancias de, entre comillas, este tema del moped, que es una marioneta en inglés, y encima de eso la rana René, como que eso es lo que más se ha venido posicionando y asentando. Sí, hablan de ella, se burlan, está en la boca de todo el mundo, pero tú puedes estar en la boca de todo el mundo de manera positiva, pero también negativa. ¿Tú cuál crees que al resultado, al final del día, este post-debate, como tú bien dices, en el post-debate, los memes, las críticas y lo demás es lo que en realidad es la campaña abierta? Tal cual como se están dando las cosas, considerando que también hay granjas de troles de un lado y del otro, eh, ¿tú crees que los indecisos se convencieron, no todos, una parte, o simplemente seguirán en su misma posición? Yo creo que el debate probablemente sirvió para afianzar a sus votantes, no necesariamente para ganar indecisos. En el caso de Daniel Noboa fue una forma de decirle al votante, mira, soy una persona consistente, soy la misma persona por la que ya votaste, que ha estado en el gobierno, hablo de la misma manera, soy bastante metódico, soy bastante calmado, digamos, no soy muy emocional, puedo contener los golpes, soy quien soy, ya me conoces. Es como una forma de darle consistencia y una cierta tranquilidad, supongo, a su votante, de que lo conocen. En el caso de Luisa, su manera de afianzar a su votante, más bien fue sorprenderlo, fue mostrar una faceta de ella más agresiva para poder, lo que te mencionaba hace un momento, demostrar que ella tiene su propio rol, más bien, no solamente es un moped y no solamente es la sombra de Rafael Correa. Entonces, cada uno fue, yo creo, a afianzar a su votante, a reafirmarlo, a ganarse su confianza.
No fue realmente a quitarle los votantes al otro para nada, por eso vimos cada uno en su rol muy bien marcado. Ahora, una de las características en el debate de Daniel Noboa, y que evidentemente le da la ventaja el hecho de ser presidente candidato, es que mientras Luisa González hablaba de vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, Daniel Noboa partía del hecho de que sobre tal tema hemos hecho esto, 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 y lo vamos a mejorar de tal manera. Sobre el otro bloque hemos hecho esto, 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 y lo vamos a mejorar de tal manera. Hemos pagado la deuda histórica con el Seguro Social, esa de que se llevaron el 40% ustedes y todo lo demás, la hemos pagado, pero queremos mejorarla de esta manera. Y entonces, de esa manera, ¿tú no crees que estaba afianzando la credibilidad sobre hechos consumados versus propuestas que a lo mejor no se pueden dar o no se podrían realizar, o que de realizarse tienen una tela de duda sobre la claridad de lo que va a hacer? Recordemos que el tema de la corrupción es un tema que ellos nunca han negado, porque se han caracterizado en atacar al mensajero y no al mensaje. ¿Qué opinión te merece? Que era crucial que Daniel Noboa, en su posición como presidente, pueda sustentar y respaldar los diferentes planes y gestiones durante este año y medio de presidencia, como para decir, si quieren continuar con esto que ya estamos realizando, quiero su voto. Era crucial poder hacer eso, porque a la larga, por ejemplo, si tenemos en la comunicación no verbal, ¿verdad? La forma de hablar con seguridad, él usaba sus manos de forma muy contundente para reafirmar lo que decía, ese control emocional que lo hacía ver también bastante seguro de sí mismo, claro, pero una cosa es cómo estás diciendo las cosas y también qué estás diciendo. Entonces, el qué también es importante, esas cifras, dar una hoja de ruta, las propuestas, cómo las vamos a hacer. Ahora, el formato del debate capaz era un poco complejo en este asunto, pero tenía que aprovecharlo al máximo para poder decir esa parte. ¿Qué he hecho y qué voy a seguir haciendo? Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Qué tanto impacto ha tenido, tú crees, en el votante, en la ciudadanía en general, el tema de la Liga Azul y todos estos casos metástasis y todo aquello? ¿Qué impacto ha generado aquello? Yo creo que el impacto se va a medir probablemente con las encuestas, aunque lo que tengo entendido, la gente ya no quiere mucho liberar las encuestas por lo que pasó en la primera vuelta, que no generaron tanta confianza porque el resultado fue algo distinto de lo que estaban promulgando, porque de lo contrario más bien son percepciones, ¿verdad? Yo puedo conversar igual contigo, puedo conversar con gente cercana a mí, puedo conversar con la gente que trabaja cerca de mi barrio, con mis colegas, y según esas conversaciones puedes ver qué es lo que opina la gente, pero a la larga, todo el país, ¿cómo podemos medir eso? Verónica, existen contradicciones. Y eso es una de las cosas que más cuidado debe tener un político. En algún momento repetía siempre esta frase el exalcalde Jaime Nebot, cuando decía, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Cuando se le han pasado criticando al imperio, de repente dice, nosotros vamos a votar a los venezolanos igual que lo está haciendo Trump. A ver, y por otro lado dice que reconoce a Maduro, que reconoce el gobierno de Maduro, y Maduro rechaza a sus compatriotas, los que han sido retornados por el tema de la migración ilegal en los Estados Unidos. Y entonces, eso genera o no credibilidad. Por otro lado, dice, no al extractivismo, no a la minería, no al no a que vengan compañías a llevarse nuestro petróleo y tal. Pero por otro lado dice, vamos a abrir 1000 pozos petroleros. Este desfase, parece que hubiese una desconexión entre el discurso de antaño, y ni siquiera de antaño, de hace pocos meses, pocos días, versus el ofrecimiento. ¿No te parece que da la sensación como de que nos están engañando esto? Cree que somos niños de escuela. Claro, un riesgo de eso es crear una inconsistencia, ¿no? Algo que, o más aún, una duda de, ok, ¿cuál es, digamos, cuál de estas versiones es la verdadera? ¿Qué es lo que vas realmente a hacer? Yo a veces sí creo que también los políticos subestiman a las personas, como que piensan que pueden, como dices, variar de opinión de un momento a otro y la gente no lo va a notar, no les va a importar.
capaz con tal de votar por ti porque tienen mucho rechazo por el otro, te lo dejan pasar. Pero eso no quiere decir que no se den cuenta o que no les importe. Pero además que hay una cosa, ellos dicen, nosotros contamos con el apoyo de la CONAIE, cosa que ha sido desmentida, no todos apoyan a Luisa González, solamente Isa, y recordemos que Isa sacó 500.000 votos de un mundo de 1.500.000, por lo tanto sacó a duras penas la tercera parte. Y no todos van a votar por Luisa, pero si ella dice que está alineada con el tema del indigenado, y el indigenado tiene como una de sus propuestas el no extractivismo y la no explotación petrolera. Qué buena tormenta. La no explotación petrolera, etcétera, etcétera. Y de repente que se lance esta bomba atómica y vamos a abrir 1.000 pozos. Resulta como que no es coherente, ¿no? ¿Verdad? No. No, de hecho hay unas cuentas en X que se dedican a hacer fact-checking, a comprobar lo que dicen los políticos y los candidatos y luego cruzarlo con la data real. Y justo leía un post que decían que tienen muchísimo trabajo. Yo pensaba, por supuesto que tienen muchísimo trabajo. Sí, la mayoría de los candidatos en general dicen muchas cosas según lo que piensan que su público quiere escuchar, pero no necesariamente ancladas en un plan de gobierno estable, en una propuesta real, digamos que vaya más allá de los caprichos del momento o de lo que pienso que va a vender más en el momento. Eso de ahí definitivamente es un problema, como dices. En política, generalmente el político manda un equipo de avanzada a diversos sectores. Va, qué sé yo, va al Guasmo en Guayaquil y va y escucha cuáles son los problemas, qué es lo que quisieran ellos como soluciones y tal, y entonces lo meten en el discurso para cuando van a ese sector. Va donde los amiguitos de los animalitos escuchan qué es lo que quieren y todo lo demás, entonces van con el perrito, con un pañuelito, vestidito coquetamente y hablan de que son los defensores de los animales a más no poder. Claro. Y así por el estilo. ¿Hasta qué punto ese manejo te genera confianza? Más allá de que te genere empatía, o te puede generar empatía, qué chévere, pero el tema es, ¿qué tan confiable es? Pues? Yo sí creo que las personas con los años cada vez más se han ganado un escepticismo hacia los políticos. Sí, capaz aprovecho, si me puedes ayudar con mi causa animalista, si en ese momento podemos firmar algo, podemos hacer algo, lo voy a aprovechar porque la gente tampoco es tonta, ¿verdad? Tienes que aprovechar mientras puedes cuando hay un apoyo a tu causa. Pero de ahí a que lo crean 100%, a que confíen 100% en ese político, ya, yo no creo. Yo creo que el escepticismo seguramente ha crecido hartísimo porque una cosa es lo que prometen en campaña y claramente otra cosa es lo que sucede cuando están muchas veces en el poder. ¿Qué tanto daño le pudo haber hecho a Luisa González el aceptar el gobierno de Maduro? Probablemente es uno de los puntos de la campaña que quizás más fricción le ha generado en cuanto por ese apoyo, porque hay mucho rechazo frente a eso. Y yo creo que sí, ese es un punto que probablemente lo acepta ya por un tema de un lineamiento del partido. O sea, yo no sé cómo será casa adentro, cómo se conversará de ese tema. Supongo que hace algo bien delicado. ¿Tú crees que para Daniel Noboa el tema de el supuesto involucramiento de drogas en un contenedor de una de las compañías de él le ha causado mella ante la ciudadanía o no? Porque es de conocimiento público que en el puerto cualquier exportador de banano está expuesto al denominado gancho ciego, que se lo pone en el puerto, no es que viene de origen. ¿Tanto crees tú que eso impactó de manera negativa en contra de Noboa el tema este de, esta es tu gerente, esta es tu gerente, esta es la jefe de tu partido y tal, cuando ellos tienen un rosario de gente que está metida en problemas? ¿No te parece hasta así? Lo más probable es que para la ciudadanía eso genera un acierto, vamos, tenemos a los dos candidatos acusándose el uno al otro de involucrarse con el narcotráfico, es decir, es algo demasiado fuerte. Y llega un punto también en que tantas acusaciones que van y vienen, chats que van y vienen, que yo sí me pregunto para la ciudadanía en qué momento no se vuelve esto ya abrumador, confuso y en cierta manera empezamos a perder incluso hasta la sensibilidad ante el asunto, porque ya te saturas.
Yo te podría decir que a mí me preguntaba un amigo, ¿y tú cómo viste el debate? Le dije, la versión política de Laura en América. Poco más y Exacto, poco menos. Porque exacto. era una locura, solo faltaba que la moderadora diga que pase el desgraciado, nada más. La verdad es que sí, yo estaba en shock en cada ciertos momentos. Era un show televisivo, justamente eso dije en otra entrevista. Esto es un show televisivo. Ahora, no está mal que tenga algo de show, algo de picante. Eso es natural porque queremos que el público le interese. Pero como dije al inicio de este programa, de lo bueno, poco. Hay que equilibrar el show con la propuesta seria, con lo sustentado, con algo que el público se pueda quedar para por lo menos decidir, porque eso no vimos tanto. Desde tu óptica, ¿cuál fue el momento crucial en positivo de Daniel Noboa y cuál fue su peor momento? Mm. A ver, un momento en el que siento que él manejó bien la parte de confrontar o atacar fue cuando le dijo a Luisa lo de la beca en economía. ¿Por qué? Porque él pudo manejar ese ataque de una forma que se sintió jocosa y no tan agresiva. ¿Por qué? Por su tono de voz. Su tono de voz y la forma en la que lo dijo no se sintió tan fuerte. Era más como una broma que le estaba haciendo y como justo le dijo en el cierre de ese segmento, fue con lo último que el público se quedó. Entonces hay esto que se llama principio de recencia, que significa que nos quedamos o recordamos más el final, el cierre. Y ese fue un buen cierre de él. Creo que ese fue un buen punto para él. Claro, tanto así que en los memes, cuando dicen en los memes, ¿no? En las redes sociales, ¿quién ganó? Dice, ganó Luisa. ¿Por qué? Porque ganó una beca. Entonces, Claro. claro, evidentemente es un tema que impactó positivamente, no le restó, a ver, no lo puso como un patán al presidente candidato, todo lo contrario. ¿Qué tanto peso puede tener el hecho de que un hombre de pocas palabras, flemático a más no poder, tenga estos chispazos de humor que como que la gente no se los espera? ¿Qué tanto impacto genera esto? Creo Porque que, no fue programado, fue un chisporrotazo y ya. creo que eso le añade algo de frescura, justamente, como bien dijiste, es pocas palabras, no es tan expresivo, no lo calificaríamos como esos oradores que son súper impactantes. Entonces, de pronto, cuando se lanza algo, un dardo puntual que nos llama la atención, que se siente fresco o que se siente bromista sin ya llegar a la agresividad, creo que es bien recibido e incluso creo que del lado de Luisa probablemente pueden reconocer que fue un buen momento, fue un buen punto de él. Y el peor momento o el más álgido para el presidente candidato Daniel Noboa. A ver, creo que un momento retador fue cuando en las preguntas de sí o no, con el tema de la deuda con el SRI, que respondió que no cobraría la deuda. Ese momento fue muy fuerte, porque por más de lo que digas después, la gente se queda con esa primera respuesta. Lo mismo que le pasó a Luisa con el caso de Nicolás Maduro. Entonces creo que ese fue un momento bastante fuerte para él. ¿Y cuál de los dos pesa más? El de lo de la deuda es un tema fuerte, me parece, bastante fuerte. Y a la larga son distintos, ¿no? Uno fue un momento serio, más grave, y el otro fue un momento jocoso. Ya, pero el tema es para el ecuatoriano común, el que no le cobres la deuda del SRI a un empresario, como lo quieras llamar, aunque esté en el poder, versus el hecho de lo de Maduro. Ah, te refieres no, ya, ok, estás comparando a los ¿Cuál dos. de los dos tiene más Ya, peso? ok, ok. Eso definitivamente, yo regreso a lo que te decía, va a depender de la mirada. Estará la persona a la que le cobra el SRI todo, que va a decir, no puede ser que el SRI me cobre a mí y no le cobre a él, pero también estarán las personas que les tienen terror de que seamos como Venezuela, el tema de la libertad, y les parezca mucho más grave lo otro. Eso ya va a depender de las creencias o de las vivencias de cada uno. ¿Qué opinión te merece que no se le haya prestado mucha atención o no se le haya dedicado mucho tiempo al tema seguridad? Imagínate, siendo algo tan crucial, creo que es la preocupación mayor de los ecuatorianos, trabajo y seguridad. Creo que ahí sí podemos decir que había que bajarle dos rayitas al tema del show, de lo de que dices el Laura en América, a los punch, pegarnos, y teníamos que subirle el dial a cómo vamos a sacar adelante este país juntos, sobre todo en materia de seguridad. Nos quedaron debiendo en ese aspecto. Sí, sin lugar a dudas.
Y también, ¿qué impacto crees tú que pudo haber tenido un tema tremendamente delicado como es el tema de la dolarización con el tema de los ecuadólares? Bueno, eso también, también lo usó de forma estratégica mencionándolo, justamente, también con lo de Luisa te desdolariza, como para también intentar poner su frase, que en este caso el plus es que esa sí rima, como yo decía, el Novoa no mientas, no rima tanto como Luisa te desdolariza. Entonces hasta esos detalles hay que pensar en esos punchlines para que sean más pegajosos para la audiencia. Pero igualmente puede caer en el mismo problema que te decía hace un momento, que hay que usarlo con dosis, con mesura, para que el público no se termine perdiendo sensibilidad o saturando de ese recurso. Según tu manera de ver, más allá de que el formato no da como para el hecho de la réplica y contrarréplica como debe de ser, porque cuando te dicen, ¿sabes qué? Mira el sobrecito, hay muchas dudas de si escogieron el sobre, digamos que con algún tipo de sesgo, si fue totalmente imparcial, si prefirieron tomar el sobre con una pregunta banal y no con una pregunta de fondo y tal. Pero, ¿qué opinión te merece el tema del formato? Porque cuando uno va a un debate, quiere ver si la persona, si tiene liderazgo, si es una persona astuta, de respuestas rápidas, que en un momento determinado puede ser resolutiva y tal. Tú en cualquiera de los dos, tanto en Luisa como en el candidato presidente Noboa, Daniel Noboa, ¿en cuál de los dos vistes estas características? ¿O en ninguno? Mira, algo muy interesante es que se dice que el carisma tiene dos componentes. Competencia, es decir, soy competente, soy capaz, confío en mí porque yo puedo resolver, como se dice ahora. Pero también calidez, soy cálido, soy amistoso, tengo empatía, tengo esa motividad. Entonces, un buen líder carismático logra ecualizar, logra equilibrar esos dos principios, competencia y calidez. Y una forma de mostrarlos mediante lo no verbal también, cómo hablas, tu voz, tu lenguaje corporal. Y es curioso porque estaba revisando unas entrevistas mías del año pasado incluso. Y desde ahí yo me daba cuenta que, por ejemplo, en el caso de Luisa, ella, como el propio hecho de que habla mucho de su maternidad, hacía gestos con las manos de corazón, ponía una voz a veces dulce, ella tenía más elevado su indicio de calidez, pero le faltaba subir el indicio de competencia, de poder mostrar aún más fuerza. Yo creo que por eso es que fue con esa actitud ante el debate. Ya si lo logró o no, si fue suficiente o no, como digo, también depende de cada mirada. En el caso de Daniel Noboa, en cambio, él tiene alto el indicio de competencia, es bastante estoico, como has dicho, hay mucha firmeza en sus movimientos de las manos, bastante compacto, muy controlado y muy serio, pero hay que subirle el indicio de calidez para esa parte de la cercanía, esa parte de la empatía, y en cambio ellos lo intentan lograr con esas bromas que dijiste, con tratar de no ser muy agresivo, e incluso con recursos como esa última entrevista que veo que ha sacado con Daniel Javif, si no me equivoco es el nombre, que es un influencer mexicano, que le hace una entrevista a él y a su esposa en un tono muy cálido, cuenta de su vida personal, como para mostrar esa otra faceta de él. Entonces yo creo que cada uno está tratando de subir el dial que necesita para llegar a ese equilibrio carismático. En el postdebate, Verónica, estas dos figuras podrían analizarse de la siguiente manera, y es los memes, los videos, el TikTok y tal. Luisa sale poco más y poco menos con el típico formato del tradicional político, el pueblo bailando a la gente, y de hecho en muchos de esos se ve como que es forzado, no se lo ve natural, se lo ve forzado. En cambio, el presidente candidato Daniel Noboa, el hecho de que su mujer salga haciendo actividad, siendo influencer, salgan sus hijos, salgan fotos de ellos en la playa con sus dos hijos y a veces con la bebé también, sus tres hijos, y todo eso de ahí, en ese post-debate, la parte que tú dices, la parte afectiva, sensible y tal, ¿logra o no conectar con el pueblo ese tipo de campaña? Es que ahí está subiendo el indicio de calidez, que es lo que te mencionaba, lo de salir con los hijos, en su vida personal, con la esposa, pues la Viña es muy buena comunicadora, es muy carismática, naturalmente carismática, ella ya era influencer antes de ser la primera dama, y eso le suma a Daniel bastante esa parte de la calidez, ayuda a hacerlo sentir, digamos, más humano, y lo hace más cercano. De hecho, si te pones a ver,
él escogió ir al debate sin corbata, con un jean y un blazer. ¿Por qué? Porque esa imagen da la impresión de alguien más relajado, más cercano, como que estaba haciendo campaña y bueno, voy ahora en este momento al debate. Alguien que esté más cómodo con el poder. ¿Qué tanto peso tuvo la pregunta de Luis en el sentido de, tú has venido acá en calidad de presidente o en calidad de candidato? ¿A quién le encargaste la presidencia? ¿Qué peso tuvo eso? Yo creo que eso, pues lo dijo Luisa, probablemente para seguir trayendo a colación este tema que ha sido muy controversial, que es lo de la vicepresidenta Verónica Abad con Daniel Noboa, que es algo que sí, yo a veces pienso, ¿no? Cuánto de energía y cuánto de recursos y de tiempo ha ocupado ese tema. Ha sido algo bastante complejo. Y pues bueno, al parecer en esta nueva vicepresidenta, nueva candidata, María José Pinto, parece que ellos sí tienen una buena relación, una buena dinámica, y eso le puede ayudar a pues tal vez tratar de salvar un poco esta otra imagen de su relación con la otra vicepresidenta. Pero es un tema complejo. Claro, pero es que en el primer caso, en el de Verónica Abad, tuvo que escogerla deprisa y Bien, corriendo, como se dice vulgarmente, y echó mano de lo que pudo, y porque siempre me pregunto cuánto se han de arrepentir el uno del otro de claro, esa por elección. supuesto. En cambio, en el caso de María José Pinto, ya la escogió Una lección pensada, aprendida. claro, por supuesto, con más tiempo y tal. Ujú. Ahora, si bien es cierto, tú hablabas de Lavinia, que es una excelente comunicadora, y es verdad, pero teniendo dos personajes más o menos con la misma historia, eh, a la una se la ve más fluida, más natural, a la otra no tanto cuando quiere explotar sus orígenes. Tanto, tanto Luisa dice soy manabita, Mm. Anuto, etcétera, etcétera. Y la niña también dice yo, mi mamá es manabita, mi papá italiano en Galápagos, vine de abajo, estudiaba aquí, allá, cuenta su historia, poco más y poco menos la versión criolla de la Cenicienta, que después se casa con el príncipe y toda la historia. Pero en un caso, en el caso de Luisa, como que se lo ve forzado una vez más. No se la ve muy identificada con esta realidad. Y por otro lado, con Lavinia, no obstante que digamos, viste, Carolina Herrera anda con lo mejor de lo mejor y tal, por eso digo un poco la versión criolla de la Cenicienta, y no lo digo en ningún caso de manera expectiva, todo lo contrario, creo que es mucho logro, pero independientemente de eso, se lo ve más fluido, se lo ve más natural. ¿No lo ves así? ¿O esa es la percepción, por lo menos, que se ve en la gente? Lo que pasa es que Lavinia es naturalmente carismática, que no es lo mismo que una política que ha sido entrenada para hablar en público. No es igual. Entonces, tal vez lo que lo que tú percibes es justamente ese entrenamiento detrás de la manera en la que habla Luisa. Que eso sí te puede empezar a cartonar un poquito, puede ayudarte, no ayudarte más bien, puede afectarte porque te puede quitar algo de frescura. Yo no creo que Lavinia haya recibido ningún curso de oratoria, simplemente ella le gustaba hablar, empezó a hablar ante cámara y se acostumbró a hablar ante cámara y fue así siendo muy espontánea. Por eso cuando tú le escuchas hablar, ella no tiene un tono de voz que está proyectado ni que está muy trabajado. El lenguaje corporal es súper fluido. O sea, eso es lo que les juega a favor a Lavinia porque ella es naturalmente así. Claro, una cosa es ver a Luisa bailando con un machete, ¿no verdad? No le he visto bailar como machete, la Se verdad. ve un chozón ahí y No me he está fijado. bailando con el machete, el sombrero y tal. Y otra es verla a Lavinia comiendo tonga. Son O sea, que dices que es casi una discusión por quién es más manaba, más o menos. Ya, así. ok, ok. Y entonces llevándolo un poco otra vez a este paralelismo con programas de televisión, parecía esto más o menos como Mi Recinto, ¿te acuerdas? Mi Eh, recinto, sí. Tampoco lo estaba veía. la comadre Blondor, la rubia y tal, y Garañón y toda la historia. Era más o menos así como quién era el más montubio de todos esos montubios, como mientras
lo uno se veía un poco como forzado, lo otro se veía recontra que natural. Ah, esta mujer ha comido tonga toda su vida, ¿no? Cosas así. Mi gatita que le gusta participar de estas Pero entrevistas. por supuesto, bienvenida sea. Bienvenida, Sobre Manchita. todo para aquellos que son fans de los animales, de las mascotas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Preséntala. Manchita, se llama Manchita. Chitas. Ah, a ella le gusta participar de mis talleres, también se aparece siempre la colita por ahí. Qué bien, qué bien. Le da un toque de frescura al tema. Así es. ¿No te parece que insisto, esto de quién es más Montuvia, como tú dices, es una realidad? Porque al tema, al final del día, tú por los actos juzgas y entonces resulta que ves a alguien comiendo con cuchara y tal, y está que se divierte y tiene una sonrisa de oreja a oreja, se relame, y ves a otra con un machete largo, machete Collins típico, ahí medio bailando, el tema que ni siquiera es un baile propio de la costa. ¿Cómo pega? Claro, te decía que era una competencia tal vez por quién es más manado, ¿verdad? Por quién demuestra más orgullo de ser de Manabí. Y claro, pues cada una toma sus diferentes recursos o estilos para empatizar con las personas. Yo creo que la comida es un gran elemento de empatía. De hecho, si ves a muchos candidatos, siempre están preparando, majando verde, preparando comida. Eso es mira, eso regresa a lo que te comentaba del indicio de calidez, de sentirte cálido, de sentirte cercano, porque la comida une a las personas. Casi tenemos una hora. Sí, se nos dio el tiempo. Sí, el tiempo vuela cuando conversamos contigo y Sí. analizamos estos temas, la verdad. Para concluir, de acuerdo al post-debate, no al debate, al post-debate de lo que tú has visto y hemos visto en estos últimos días en redes sociales, no te digo quién va ganando, pero sí me puedes decir quién tiene la mayor cantidad de comentarios en favor de ellos, por no ponerlo en negativo. Mira, yo sé que siempre buscamos una resolución, si fue uno o el otro el ganador, pero yo no lo veo en esos términos. Yo creo que cada uno ganó a su manera con sus votantes. Creo que Luisa ganó a sus votantes afianzando su imagen. ¿A qué costo? Podríamos decirlo, otra cosa. Y creo que Daniel Noboa ganó también con sus propios votantes porque además por contraste fue afianzado aún más esta imagen del más estoica que sus votantes seguramente favorecen y por eso votan por él. Yo creo que cada uno ganó a su manera y cada uno fue explorando, probablemente tanteando en qué se va a enfocar en estas 2 últimas semanas de campaña. ¿Qué día le van a subir? ¿El día de la competencia? ¿El día de la calidez? ¿Ambos? Capaz para ellos fue eso, fue una especie de casi de testeo, de ver cómo reaccionaba la gente ante ellos. Bien, no me queda más que agradecerte, Verónica, por tus comentarios. Siempre es súper agradable conversar contigo, y veamos qué pasa, pues, ¿no? Qué misterio, vamos a ver. Sí, señora, vamos a ver después con qué programa de televisión comparamos los resultados. Seguro, seguro. Vamos a analizar más bien el discurso de posesión del que sea ganador. Correcto. Agradecerte a ti, agradecer a nuestra audiencia que en 3 continentes nos ven. Tenemos aproximadamente 100 grupos que nos replican, con lo cual tenemos algo más de 2 millones de personas con un alcance tentativo. Agradeciéndoles a ellos y una vez más, mi querida Verónica, agradecerte por tu participación. Buenas noches. Gracias a ti y a la audiencia, por supuesto. Muy buenas noches. Basque, confianza y seguridad certificadas.